Sí, Presidenta, muchas gracias. Y además reconozco su apertura para poder someter a votación la propuesta del senador Romero Hicks, y antes de que pasemos a la votación, pedí la palabra pues para argumentar, aunque creo que va a ser difícil cambiar la mayoría que ya está muy clara, pero sí para argumentar a favor de la propuesta del senador Romero Hicks, porque sí es de extrañarse que a pesar del llamado del propio presidente de la República, del propio presidente Peña Nieto, que si no mal recuerdo literalmente hizo un llamado al Senado para abrir un diálogo amplio sobre el contenido de esta minuta que se nos está sometiendo a se va a someter a consideración, pues no se haya atendido el llamado del propio presidente Peña. Cuando yo lo escuché me dio mucha esperanza, me pareció que la mayoría en este Senado iba a responder ese llamado. Claramente no se hizo caso en su momento del llamado que se hizo antes por el propio alto comisionado de las Naciones Unidas, que aprovecho aquí para responderle al senador que no entiende bien qué son los organismos internacionales y cómo funcionan. Pues la ONU es un organismo internacional de estados, de países, del cual el Estado mexicano forma parte, y igual que la CIDH, y los funcionarios nunca hablan a título personal, tienen un mandato establecido por los propios países, y bueno, México siempre se ha apreciado de ser multilateralista, ¿no? El presidente Peña, los anteriores presidentes, Calderón, Fox y para atrás, y cada vez que ratificamos un instrumento internacional, pues nos llenamos la boca de decir que tenemos que fortalecer el multilateralismo y que los organismos internacionales son muy importantes, siempre y cuando no señalen que se puede mejorar algo que sucede en nuestro país. Lo aclaro porque no es una ocurrencia ni están hablando a título personal. Reitero que creo que sí vale la pena que hagamos caso del llamado del presidente Peña y de los organismos internacionales, que además lo hemos hecho en muchísimas leyes, lo hemos hecho, audiencias públicas hemos hecho para cualquier cantidad de procesos, desde cosas que tienen una trascendencia mucho menor que esta, y es increíble que tratándose de esta ley que es de la mayor relevancia y que ha sido tan controversial, no se quiera abrir un proceso de diálogo más amplio, ni siquiera en audiencias públicas como lo hemos hecho en otras ocasiones. Así es que quiero reiterar mi apoyo a esta propuesta del senador Romero Hicks para que por lo menos se discuta un método de trabajo que permita la incorporación incluso de los puntos de vista de los gobernadores y de los alcaldes. Hoy en la mañana un gobernador de mi partido y un presidente municipal de mi partido decía que ni siquiera se le tomó, y eso lo decía así, que ni siquiera se les dio la oportunidad de explicar sus puntos de vista, y creo que tiene razón. Y que los escucháramos, y creo que tiene razón, porque incluso yo creo que muchos de las organizaciones de la sociedad civil y de los propios organismos internacionales de derechos humanos probablemente estarían mucho más sensibilizados de la problemática que viven alcaldes y gobernadores si los escucharan de viva voz, y probablemente pudiéramos llegar a redacciones de consenso en lugar de avanzar en esta dictaminación de esta manera, que ha sido totalmente cerrada, en contra de todas las reglas del Parlamento abierto que nos han distinguido estos 5 años.